Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Gracias por dar este tiempo. Creemos por sobre toda cosa la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace la diferencia. Recuerde que el mismo Jesús dijo que mientras el cielo y la tierra pasarían y han de pasar, su palabra no pasará. Así que esa es cual la roca en la cual podemos edificar nuestra vida y podrá enfrentar y resistir cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de problema, dificultad, cualquier tipo de pandemia también. Así que esperamos que con la gracia del Señor podamos estar nosotros ahí haciendo con el Señor en nosotros esa diferencia. Estamos en nuestra serie de Contagiando a Cristo, basada en el libro de Hechos, donde quisiéramos poder reproducir la misma manera cual estos creyentes, ¿no es cierto?, de la iglesia naciente compartían, contagiaban su fe. A pesar de las circunstancias, limitaciones, desconocimiento, como hemos visto, no estamos mirando eso. Sin embargo, consecuente con la luz que tenían, contagiaban dicha fe. Y así también quisiéramos hacerlo nosotros. Estamos nosotros ahí en el capítulo 11, terminando de ver esta conversión tan importante. Va a ser la tercera, recuerdan, en esa secuencia, en ese progreso, en esa transición. Y como hemos indicado, este es el puente de dicha transición que va a unir cómo el Evangelio va de Jerusalén hacia lo último de la tierra. Y esas tres conversiones que registra Lucas. Y estamos viendo la última y más significativa, que es, nota la progresión, de un gentil que judaizaba, pasando por alguien que tenía los dos trasfondos. Saulo de Tarso era tanto gentil y judío, ahora un neto gentil, Cornelio. Y estamos viendo, valiéndonos de este hecho histórico tan significativo para reconocer algunos principios que necesitamos mantener en el ministerio. Nos hemos preguntado cómo multiplicar la madurez en el ministerio, ¿no? Pensando en que necesitamos no solo aprender, necesitamos mejorar. ¿Cómo multiplicar dicha madurez? Y habíamos empezado viendo el domingo pasado por la noche que debemos esperar en primer lugar la reprobación personal, lo que comúnmente se llama la resistencia al cambio. En otros ámbitos se llama así, ¿no? Y es comprensible. Otra manera de explicarlo es la resistencia a dejar la zona de confort, donde ya estamos acostumbrados, ¿no? Siempre cuesta. Y vimos cómo Pedro le tocó enfrentar esto, le tocó experimentar esta reprobación manifestada en el enfrentamiento institucional. Luego, además de eso, el cuestionamiento tradicional. Ahora hay una parte un tanto comprensible ante lo nuevo, ¿no? Ante lo nuevo uno requiere explicaciones. Y hasta tenemos en nuestra cultura un dicho, ¿no? Más vale malo conocido que nuevo por conocer. No siempre eso es así. Entonces, eso es lo que debemos esperar. Luego vimos que ante eso, en segundo lugar, debemos enfrentar esto con la revelación espiritual. La palabra de Dios es nuestra base, no son nuestras opiniones o gustos, no porque no haya lugar para eso, pero no estamos aquí para ello. No estamos aquí para promover, predicar, discutir por gustos, preferencias. No, estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Eso puede tener otro ámbito, pero este no es el caso. Somos una iglesia bíblica y este nombre responde a un imperativo, a un desafío. Así que intentamos sencillamente estar a la altura de ello, ¿no? Y más allá de los nombres, probablemente alguno que me escucha está en una iglesia que tenga otro nombre. No es cuestión del nombre, es cuestión de nuestra relación, nuestra fidelidad a la palabra de Dios, que va a hacer la diferencia. No es cuestión de nombres, es cuestión de fidelidad a la palabra de Dios. Así que hemos visto hasta ahí, en esta noche, con base en un solo versículo, terminando de repasar aquí lo del capítulo 11, que viene a ser el reporte de la conversión de Cornelio. Cornelio, la conversión ocurre en el capítulo 10. En el capítulo 11 está el reporte. Y ahí, con base en eso, nos enfocaremos en un solo versículo, el versículo 18. ¿Y qué vamos a ver? El resultado.
¿Cuál va a ser el resultado de este reporte en aras de la multiplicación de la madurez en el ministerio? Que van a experimentar, no nosotros, sino otros también. Porque ¿a qué llamamos multiplicación de la madurez? Es que no solo el líder, el obrero, el pastor, el misionero, el que está haciendo la obra, que es el primero, somos los primeros que tenemos que experimentar este aprendizaje, este cambio. Sí, debemos ser los primeros, ¿cómo no? Pero también los que están allá, el resto, los que nos acompañan, los que nos siguen, como usted quiera verlo. Entonces, por eso decimos, ¿qué va a pasar con ellos? Experimentarán la renovación ministerial. Permítame en esta noche explicar de manera breve, pero 3 puntos que implican esta renovación ministerial. 3 puntos de este resultado. Antes, como siempre, vamos a orar por unos segundos. Señor, te damos gracias por permitirnos en esta noche no solo haber tenido un tiempo de oración como iglesia, y ahora, Señor, abrir una vez más tu palabra, de poder, Señor, con la mínima quietud, tranquilidad y ciertamente la comodidad de casa, poder abrir tu palabra, pero sobre todo que abramos nuestro corazón con esa disposición a ella. Y mirar, Señor, aquí como lo que tú quieres que aprendamos, lo que tú quieres que también podamos enseñar, compartir a otros para que también sean partícipes de este aprendizaje y así se produzca la multiplicación de la madurez en el ministerio. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Bendice estos minutos, bendice a cada uno de aquellos que están allí mirándonos tras la cámara o aquellos que nos escucharán en otro momento. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces veamos el resultado de esta multiplicación de la madurez en el ministerio. ¿Cómo se produce, cómo se evidencia la renovación ministerial? Como seguramente de sentido común en otros ámbitos podemos ver cuando hay supuestamente la solución de un problema, se ha hecho un diagnóstico, miramos primero el diagnóstico y en función de eso sabremos qué se puede esperar o qué se debería esperar y ese será el resultado. Y es así, la primera manifestación de esta renovación ministerial, ¿cuál fue? Todo está en el versículo 18, así que lo vamos a leer por completo varias veces. Dice el versículo 18, después que Pedro ha terminado su reporte, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí están las 3 cosas. ¿Qué era la primera? Se renovará el contentamiento sociocultural. ¿Recuerdan que hubo? Hubo ese apasionamiento, ¿no? Ese enfrentamiento y discusión, los de la circuncisión, ¿no? Y ahí está. ¿Y qué ocurre ahora? Callaron. A veces el silencio va a ser muy elocuente. El silencio es muy elocuente en muchas maneras. Obviamente a veces ese silencio en otros contextos, en otros ámbitos, es una manera de cortar la comunicación. Así dicen los que conocen de consejería. Es una de las maneras en que se corta la comunicación. Pero en otros, el silencio va a ser muy elocuente. Dice la Biblia que cuando el necio calla es contado entre los sabios. Y este es el caso. Los de la circuncisión que estaban cuestionando, hablando, estaban apasionados, seguramente bien intencionados, pero ahora callaron. Así que este silencio, este contentamiento sociocultural se refleja. Así que el tema iba más allá, no se estaba sacrificando, pero iba más allá de la verdad. Claro, la verdad no puede sacrificarse. Algunos le temen a la verdad y la sacrifican en aras de la paz. Esa es la paz del infierno. Lo que aquí ocurre es que más bien la verdad, una vez expuesta, explicada, fue la base de esa paz. Entonces creemos que esa es la manera correcta. Se explica, se expone la escritura y si hay verdadera buena intención, buena fe, a veces aquí en Perú decimos de buena leche, de buena intención, entonces eso va a satisfacer. ¿Qué ocurrió? El silencio. El silencio fue muy elocuente, categórico. Ya callaron. Así que la mejor manera de tapar las bocas, como se dice de otra manera, es con la palabra de Dios. Una vez más, nos preguntamos y le pregunto fraternal y al mismo tiempo francamente, ¿cuánto de lo que usted y yo decimos y hacemos se basa en la palabra de Dios? O dicho de otra manera, usted está viviendo, se encuentra en medio de murmuración, queja, cualquier tipo de resistencia, crítica. Bienvenido al club. La pregunta es,
¿Cuánto estamos enfrentando eso con la palabra de Dios? Yo no le estoy diciendo necesariamente que al presentar o enseñar la palabra de Dios va a cesar. Lo que estoy diciendo es que si hay una buena supuesta intención detrás de ellos, como dice un escritor, estos dragones bien intencionados, al exponer la palabra de Dios, esta va a silenciar. No es una garantía de que ocurre el silencio. Lo que quiero decir, si continúa, es que obviamente no era por expectativas de la palabra, era por otro tipo de expectativas. Así que la importancia de la escritura, la importancia de que nuestras motivaciones, nuestras metas y motivaciones y métodos sean bíblicos. Hoy estamos en un tiempo de cambios, en un sentido diríamos tremendo, sí, en otros no. En realidad Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia, sus principios, la iglesia no cambia. ¿Qué está cambiando? Como siempre en cada tiempo, que ciertas formas. Y para algunos esas formas, ya que son totalmente nuevas, pueden ser chocantes. Ya desde antes, ¿cómo era posible que creyentes no tuviesen un ejemplar de la Biblia en sus manos? Creyentes bíblicos. Lo que pasa es que tenían un dispositivo donde lo tenían. Si ya era ahí el cambio, imagínense ahora. Entonces, puede resultar eso un tanto chocante, quién sabe. ¿Cómo valernos de estos medios? Permítame ser transparente, ser franco, como quiero siempre ser. Diariamente, en algunos de los pocos accesos a las redes que tengo, yo publico algunas cosas, siempre de la Biblia. No quiero aprovechar ese tiempo para hablar de mis gustos, opiniones o cosas por el estilo. No, siempre algo de la Escritura. Y una de las cosas que pongo, paradójicamente, pongo algo allí en cuanto a una crítica a Facebook. Por si acaso, no estoy criticando como diciendo esto es malo o algo satánico. No, mi crítica, entre comillas, es al mal uso, como cualquier otra cosa que es mal usada. Pero ¿quién podría negar el valor de las redes? Por si acaso. Hoy estamos accediendo. Y para algunos puede resultar y decir como Pedro, y sí, para mí, qué terrible era pensar en acceder a las redes. Bienvenido al club. Hoy necesitamos. Así que, y eso va a traer tranquilidad, el silencio. Así que ellos callaron. ¿Cómo tapar la boca? Con la palabra de Dios. ¿Cómo tapar la boca a Satanás? Con la palabra de Dios. Así que esa es nuestra arma. No son nuestras meras razones, no son meras circunstancialidades. No, la palabra de Dios. Así que ellos callaron. ¡Wow! Imagínense. Fue tremendo. Así que en ese momento hubo, una vez más, contentamiento sociocultural, hubo reposo. Así que ellos callaron. La segunda cosa, recuerde, todo está en el mismo versículo, vuelvo a leerlo. Entonces, oídas estas cosas, el reporte de Pedro, callaron y glorificaron a Dios. Note, impresionante, no solo se callaron, porque alguien podría decir que no lo entienden. A veces el silencio va a ser eso, no entienden nada, como diría un profesor. ¿Tienen preguntas? Dice el profesor. Y todos están en silencio y el profesor replica, o me han entendido todo, no me han entendido nada, ciertamente. Pero no, aquí fue, como podemos ver, hubo un cambio ya en los oyentes, en aquellos que estaban criticando y cuestionando, y glorificaron a Dios. ¿Qué es esto de glorificar a Dios? Esto no es sino que se va a renovar el discernimiento espiritual. Reconocieron que no era una cuestión personal, que no era una cuestión ni de Pedro, sino que era una cuestión de Dios. Reconocieron que aquí estaba la mano de Dios y le dieron a Dios el crédito. Así que mire qué tremendo resultado, totalmente opuesto, de cuestionamiento al apóstol, al hombre de Dios, al obrero, glorificar a Dios. ¿Cómo no? Ese es un resultado. Y cuando decimos glorificar a Dios, estamos hablando de darle el crédito, reconocer que Él es. Entonces, esto es renovación ministerial. No es decir, tenía razón el misionero, el pastor, el hermano. No se trata de eso. Nunca estar a favor o en contra de alguien es una posición correcta. Nosotros debemos estar por la palabra de Dios siempre. Así que, ¿qué hicieron? Reconocieron aquí que era Dios, glorificaron a Dios. La Biblia nos recuerda que todo lo que hagamos, aun si coméis o bebéis o alguna cosa semejante, ¿puede usted notar? Y ahí podríamos, creo que entraría, si usamos las redes, ¿no? Que debemos hacerlo para la gloria de Dios, no para nuestro propio crédito, que ese es el criterio del mundo, de la persona, de ser famoso. No, ese es otro asunto. ¿Usted quiere hacerlo? Bueno, pero no se escude tras el término, el nombre de ministerio.
ellos glorificaron a Dios, reconocieron que era Dios quien estaba obrando. Entonces, si algo, como ya hemos visto y se va a mencionar vez tras vez en la palabra de Dios, recuerden, la mano de Dios, los distintivos. Entonces, si va a haber justamente renovación ministerial, es discernir qué es Dios, qué es la mano de Dios, que el crédito se lo lleva a Dios, no se lo lleva a nadie, es Dios, glorificaron a Dios. Entonces, no se trata del nombre de una iglesia, no se trata del nombre de un pastor, de una denominación, de una posición, de una filosofía. No, es glorificar a Dios. Me pregunto, ¿cuánto de eso hay de buscar la gloria de Dios hoy en el ministerio moderno? Hoy yo no conozco, no estoy juzgando, menos condenando las intenciones, pero cuando vemos que a veces buscamos quién se lleve el crédito, la gloria de por medio. Si buscamos la gloria, no importa quién lleve el nombre. Así que Dios debe ser glorificado en todo. Y Dios lo va a hacer, y a veces lo va a hacer a las malas. Él quiere glorificarse aún en cosas difíciles. La enfermedad, cuando estaba todavía en plena enfermedad su amigo Lázaro, en Juan 11:4, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así que Dios, perdón, en todo quiere glorificarse. Él quiere hacerlo. Si nosotros estamos dispuestos, mejor. Seremos testigos de ello. Así que aquí glorificaron a Dios. Estos resistentes, reacios, estos suspicaces de la circuncisión, ahora glorificaron a Dios. ¿Cómo pudo hacer Pedro? Pedro no lo hizo. Recuerden, Pedro mismo decía, a mí me era una cosa terrible. No, ¿fue quién? Dios, Espíritu Santo. Glorificaron a Dios. A propósito, en todo esto que está pasando, ¿ha habido algún momento en que usted ha podido decir gracias al Señor? ¿Ha podido decir gloria a Dios siquiera? ¿O más bien usted se ha sumado al contingente mayoritario de quejas, de lamentos, en vez de decir, sí Señor, tú sabes lo que haces? ¿Ha habido ese momento? Pues bien, a menos que eso, no vamos a experimentar renovación ministerial. Dios quiere glorificarse. La última cosa que encontramos aquí, versículo 18, es que además de experimentar contentamiento sociocultural, callaron, además de experimentar discernimiento espiritual, glorificaron a Dios. La última cosa, experimentarán fortalecimiento ministerial. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también, y está con signo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es el ministerio? Es ver cómo en las personas la palabra de Dios cumple un efecto, produce un cambio. Y ellos dijeron, oh, así que también a los gentiles. Como cuando alguien dijera, oh, mira, no, mira, tú también has cambiado. Cuando antes probablemente dirían, no, él ya no tiene cambio. La mayor motivo de gloria de Dios, ¿sabe cuál es? Vidas transformadas, vidas cambiadas. Ese es el mayor motivo de gloria. El ministerio es eso, personas. Y así, ¿qué hicieron aquí? No solo callaron, no solo dieron el crédito a Dios, sino que también hubo comprensión, cambio de entendimiento. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ese es el fortalecimiento espiritual. Hoy nosotros, qué bendición el poder estar en casa, el gozar de la bendición, de la salud en casa y en nuestra iglesia seguramente, pero el mundo es más que nuestra familia y nuestra iglesia. Hay personas que en medio de todo ello no solamente están sufriendo ellos, sino lo peor, están a un latido de la eternidad y no tienen ninguna garantía de ello. Entonces debemos de pensar en ellos, de pensar en aquellos que diríamos, ellos ni siquiera merecen. Hay los grupos que podríamos llamar marginales o marginados. En estos días también publiqué algo, me parece el día de ayer, sobre las tan evidentes etnias o grupos no alcanzados. Ellos son el corazón de Dios. ¿Quién los va a alcanzar? ¿Cómo los vamos a alcanzar? Yo mismo me pregunto, dadas estas circunstancias, ¿cómo vamos a hacer? Si aparentemente el único medio es por las redes sociales y son lugares generalmente, buena parte todavía en vías de desarrollo. ¿Cómo? No lo sé. Leí hace una semana cómo un ministerio mundialmente famoso, una chica piloto, en aras de llevar a hacer su labor
a estos lugares muy necesitados. Una chica piloto soltera murió estrellando su avioneta. ¿Qué estaba buscando? Alcanzar a otras personas. Así que si siempre es difícil, cuánto más en estas circunstancias. Y necesitamos que esa sea la manera en fortalecer el ministerio. Agradecemos a Dios por las personas que, sí, lo podemos decir, han llegado a las cosas de Dios por estas circunstancias. Un grupo muy probable de personas que la enfermedad los sensibilizó. Qué bueno que sirvió para eso. Qué bueno que el estar en cama le sirvió para mirar al cielo. Qué bueno estar ahí. Pero también hay personas que están haciendo esto a un altísimo costo. Los que están en la primera línea. También debemos, dicho sea de paso, orar por ellos. Así que aquí está el tercer aspecto, el fortalecimiento espiritual. Ellos reconocen, también los gentiles, ellos también ahora pueden convertirse. Sí, necesitamos pensar en otras personas. Y hoy, dadas las circunstancias, ¿cómo vamos a hacer? En días pasados, quisiera compartirle un testimonio muy sencillo y muy evidente. En días pasados, seguro los de la iglesia, espero reconozcan lo que voy a decir. En días pasados, un joven de nuestra iglesia, un joven nuevo de nuestra iglesia, él dijo y lo publicitó, y me imagino medianamente si me llegó a mí que no estoy tan metido en las redes, y dijo, amigos, hermanos, voy a tomar un tiempo en una de las redes sociales famosas y voy a usar eso para testificar, a ver quién me acompaña. ¿Cuántos miles de likes crees que tuvo? Solo hubo una persona. Otro joven también nuevo, que no es de los más populares entre la iglesia. Solo él le acompañó en ese tiempo. A eso me refiero. Pero si hubiera dicho cuántos para criticar al gobierno, cuántos están por esto, que el cantante, que por aquí, que por allá, se inundan, se rompen, se saturan las redes. Que yo sepa, solo hubo 2 jóvenes. A eso me refiero. ¿Qué estamos diciendo? Los demás, bueno, ya Dios les alcanzará. Hay algunos que creen de esa manera. No, si están dentro del plan escogido, Dios les alcanzará. Qué buena manera de desentendernos de nuestra responsabilidad. Bueno, ellos tienen también su parte, los que están en otro lado, bueno, ellos son responsables ante Dios. Qué buena manera de desentendernos. Necesitamos nosotros fortalecer el ministerio. Así que ahí están las oportunidades. ¿Qué vamos a hacer? Si queremos multiplicar la madurez del ministerio, no solo tiene que comenzar con nosotros, sino también a los demás. Que el Señor nos ayude a ser consecuentes con la luz que se nos ha dado. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que nos recuerda que tú, Señor, eres un Dios que ama a las personas, que Señor, no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tú has establecido, diseñado que este mensaje, el mensaje del Evangelio, sea compartido, anunciado, predicado, no por ángeles, que son mensajeros por naturaleza, sino por personas, por aquellos que ya te conocemos. Y Señor, qué responsabilidad de que tú lo has querido, que has querido que sea así. Y Señor, entendemos que hay un tremendo desafío y al mismo tiempo responsabilidad de la cual un día daremos cuenta. Que hay almas que están yendo a la eternidad sin Cristo en este mismo instante y cual quisiéramos pensar que se tornarán cual las voces, los gemidos de acusación para aquellos que pudimos llevarle la palabra y que sin embargo no lo hicimos. Y peor, quién sabe, estuvimos dispuestos a ser portadores de otros tipos de mensajes, a usar las redes, los medios, todo lo que está a nuestra disposición, no justamente para eso. Señor, que podamos nosotros poder ser sensibles a ello y podamos nosotros también mostrar cómo tu palabra tiene una buena nueva para ello. Gracias por este tiempo, que podamos nosotros hacer nuestra parte, danos la sabiduría, la sensibilidad necesaria para aprovechar cada circunstancia para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.